En caso de que no se vea, ustedes me indican. Díganme si se ve. Se ve, sí. ¿Sí? Sí. Bueno, en esta segunda clase lo que vamos a hacer es recorrer algunos aspectos que nos quedaron pendientes de la clase anterior, que tienen que ver con esta construcción del campo comunicacional, de los diálogos que se dieron y que se siguen dando con otros campos de conocimiento, con otras disciplinas, pero que de alguna manera y a modo de trazos va configurando un modo, una perspectiva, una complejidad que no se hace en soledad, pero que sí forma parte de esta memoria latinoamericana y de sus proyecciones, y que al momento de pensar nuestros proyectos y de situarnos, sean estos proyectos de investigación-acción, proyectos de intervención, o proyectos que gestionen procesos comunicacionales para dar inicio a diagnósticos sociales o diagnósticos de comunicación, son necesarios tenerlos como parámetros, ¿no? Ahí entra Mónica, disculpen, como parámetros para digamos, para ir conformando esa red de conceptual, esa red de perspectivas y esa red de metodológica, pero también epistemológica. En la primera clase habíamos hecho un raconto muy, muy general sobre por qué la insistencia en recuperar esa memoria latinoamericana, en la construcción del campo, cómo vamos enfocando esa mirada, por qué detenernos en pensar no la cultura, sino las culturas, y a partir de esta mirada se repone una dimensión histórica, pero también un cierto proceso de colonial, de miradas europeizantes, sino de qué manera los teóricos latinoamericanos aportan esta mirada situada que va a impregnar todos los procesos de investigación, pero también va a discutir la construcción y los modos de construcción de estos objetos, de estos sujetos a los cuales se quiere estudiar, o a estos procesos de transformación cultural. Una característica que también veíamos en estos diálogos, en estos debates, en estas discusiones sobre el campo, es el compromiso, digamos, de estos intelectuales con no solamente una producción teórica, científica, sino una producción intelectual comprometida con los procesos de transformación social, sobre todo mirando estas culturas masivas, los efectos de los medios, y situarse del otro lado de esos efectos para poder captar la complejidad de la producción de sentidos que esas audiencias producen. En ese sentido, la interseccionalidad la encontramos entre esa colaboración que se va a dar entre distintos campos de conocimiento que provienen de la sociología, de la antropología, de esa construcción del campo comunicacional, de la etnografía, y que estas formas metodológicas de construcción de estos sujetos, objetos o problemas de investigación
están íntimamente vinculados con los procesos de transformación política, económica y por ende cultural. Uno de los teóricos que habíamos mencionado junto a Barbero, y vamos a seguir insistiendo con la mirada y el aporte de Barbero, es el giro que se da en los estudios de comunicación sobre las audiencias, en el sentido de qué hacen, ¿no?, estas audiencias con los medios, qué comprenden, qué interpretan y qué usos particulares llevan adelante. Poco poniendo en discusión y poniendo en crisis las posturas provenientes de la Escuela de Frankfurt, más situadas sobre la dominación cultural en términos de estos medios que inyectan determinadas ideologías, sino reponiendo a estos sujetos como agentes partícipes de esta producción, no solamente como consumidores, sino como productores de significados y de significaciones. Orozco Gómez es uno de los, digamos, exponentes de los estudios de recepción en América Latina, y es, digamos, muy fructífera su producción en términos de discutir y poner en crisis las metodologías procedentes de los estudios culturales ingleses, de los estudios culturales norteamericanos, y reponer este lugar de las audiencias como productores de sentido. Entonces la comunicación aquí no solo como reproducción, sino como producción de sentidos. Un libro que yo intenté ubicar, a ver si estaba disponible dentro de la web, pero no logré encontrarlo en los repositorios, que me parece significativo para sugerirle su lectura, es una coartada metodológica de Orozco y de Rodríguez González, donde hacen todo un recorrido sobre donde se desmistifica lo que sería la superioridad del paradigma positivista, donde hay una revisión de los distintos paradigmas, del positivista, del realista, hermenéutico, el interaccionista, también como de las críticas que se lanzan entre sí, especialmente desde el positivismo entre estos, ¿no? Una coartada metodológica, ¿por qué? Porque en realidad, más allá de reconocer y hacer una comparativa sobre las perspectivas cualitativas y cuantitativas, dotando de espesor a las perspectivas cualitativas, ¿no?, en esta discusión de paradigmas, lo significativo en este libro, que digamos, para aquellos que quieran indagar un poquito sobre cómo vienen las discusiones y por qué esta insistencia de pensar la producción de conocimiento desde una perspectiva latinoamericana, desde las propias producciones de acá del continente, lo que Orozco y González hacen es poder tomar y referenciar aquellas metodologías de inferencia abductiva, ¿no?, con la teoría fundada y la perspectiva indicial, es decir, con los estudios más descriptivos, de deducción simple, que sería la aductiva, las teorías fundadas, que es ante aquellos análisis empíricos o trabajos empíricos de investigación, recolectando datos, y a través de esa recolección y de esa sistematización poder producir nueva teoría, o la perspectiva indicial,
que toma los estudios semiológicos, es decir, los sistemas de signos para pensar lo comunicacional, que uno de los exponentes de esta perspectiva es Eliseo Verón. Lo que permite es ver cómo en esta articulación de estas distintas metodologías es factible pensar los estudios comunicacionales. Ay, perdón. Bueno, así que este libro lo sugiero, pero sí lo logran encontrar. Yo no lo pude poner a disposición. Así que en este recorrido, lo que Orozco y González nos ofrecen es poder ver de qué modo estos procesos de transformación pueden, a través de distintas estrategias, construir esos objetos que no están construidos, ¿no? O que están por investigarse. En ese diálogo de lecturas y de debates que podemos encontrar, digamos, dentro de la literatura, citada por Matelar, por Barbero, por Orozco, lo que vamos a ver es como un rasgo significativo que dentro de lo que es la investigación crítica, ¿no? Va a haber un aspecto que va a ser transversal a todos estos debates y que tiene que ver con el lugar de lo popular como eje de diálogo entre los distintos teóricos. Donde aparecen en estos diálogos como tres núcleos problemáticos, ¿no? Que van a dar origen y lugar a estas propuestas de investigación. Por un lado, la problemática de la penetración y de la dominación cultural, que nosotros habíamos recuperado en la clase pasada, las relaciones culturales, la problemática de la comunicación participativa y alternativa como correlación de estas corrientes de imperialismo cultural, y cómo al margen de estos imperialismos, de alguna manera, van generándose procesos de resistencia o procesos de transformación que van a dar lugar a nuevas prácticas, es decir, en América Latina, ante estas posiciones epistemológicas y metodológicas, se contraponen otras que van a pensar procesos y metodologías alternativas. Habíamos dado algunos ejemplos sobre la comunicación popular, la educación popular, y su correlato con los medios y la toma de medios en manos de los trabajadores, de la comunicación alternativa, como grandes núcleos, ¿no? El segundo núcleo, digamos, que atraviesa este eje en diálogo con las otras corrientes, es la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación, que como ustedes han señalado, porque la mayoría, salvo creo que 1 o 2 casos nada más, tienen en el centro las tecnologías o la mediación tecnológica como una problemática que quieren abordar, las nuevas tecnologías de la comunicación como campos estratégicos, ¿no? A investigar. Y para comprender esas nuevas configuraciones estructurales y los cambios. Yo pensaba que aquellos que están abordando lo que sería la virtualidad o los procesos de virtualización, como uno de los casos que había planteado una de las compañeras, que era el estudio sobre la comunidad sorda en procesos de virtualización educativa, o de enseñanza en entornos virtuales. Sí, yo también, profesora, en la familia había tomado el tema de la virtualidad, que se había dado como un disparador de los conflictos en las dinámicas familiares durante la pandemia. Claro, yo de ahí me quedé pensando en ese tema y digo, claro, también ustedes ahora está tomando más fuerza
toda una perspectiva desde la antropología, que es la antropología digital, digamos, ¿no? Es decir, cómo ante estos cambios tecnológicos y ante la aparición de nuevos escenarios, como la virtualidad, se requieren otras metodologías de estudio que creo que la pandemia lo que hizo y generó fue un gran laboratorio de investigación, porque hubo que readecuar las formas de llevar adelante las entrevistas, de hacer grupos focales, de utilizar otros dispositivos para el trabajo de campo, y que ese trabajo de campo necesariamente tuvo que ser puesto en evidencia al momento de mostrar los hallazgos o los primeros informes de investigación o los informes que están surgiendo en este tiempo. Entonces, creo que ahí también hay todo un campo que va a dar cuenta de este objeto, o estos objetos y estos sujetos que son escurridizos, que se desplazan, porque los nuevos entornos configuran otros espacios y otros lugares, ¿sí? Y otras comunidades también, ¿no? Entonces, un tercer núcleo que tiene su correlato con estas otras dos problemáticas mencionadas, tiene que ver con la articulación económica y política de las comunicaciones en el proceso global, pensando en si nosotros estamos hablando de el acceso a la educación como un derecho universal, pero como un derecho humano en la Argentina o en los países de América, o en algunos de los países de América Latina, implícitamente tenemos que ver cuáles son aquellos condicionantes que actúan y que ejercen determinados efectos estructurales que no permiten el ejercicio del derecho, de ese derecho humano, por ejemplo, ¿no? Entonces, pensar la articulación económica y política de las comunicaciones es central si yo estoy trabajando cuestiones de accesibilidad a las comunicaciones, por ejemplo, ¿no? Uno puede ver en los últimos informes post pandemia las dificultades que determinadas comunidades tuvieron para acceder a la información o acceder a las comunicaciones, sea por la carencia de tendidos de redes ópticas, de acceso a internet, de acceso a telefonía celular, o en otros casos por cuestiones de geografía, de inclemencia climática, obstaculizados por las condiciones climáticas que se vivieron. Entonces, estas cuestiones que tienen que ver con los aspectos estructurales de la dimensión económica y política de las comunicaciones es un punto también a considerar desde estas temáticas. Entonces, lo que sí podemos decir, y esto lo reconocen, digamos, Orozco, Barbero, no sé, Beatriz Arlo desde los estudios literarios, Grimson, Canclini, bueno, podemos seguir enumerando, Aníbal Faure, ¿no? Reconocen las incidencias de los estudios ingleses en América Latina, de los estudios norteamericanos, también de los estudios franceses y de los estudios
que se van a conformar en América Latina en diálogo con estas traducciones también, ¿no? Estaba mirando, releyendo una entrevista que le hace Beatriz Arlo a Grossberg, sobre las teorías críticas, a Raymond Williams, y digamos, cómo estas traducciones, esa entrevista fue hecha en el 79 por Beatriz Arlo, y le pregunta, digamos, a Raymond Williams por qué él piensa, o cómo piensa la cultura de los trabajadores en Inglaterra, y él le dice lo que pasa, que a veces se subestima lo que los trabajadores o los obreros leen, y yo parto de la base de que hay que indagar sobre cuáles son las lecturas o cuáles son los consumos que las clases trabajadoras tienen y qué interpretaciones hacen de estas. No solamente quedarnos en los consumos elitistas sobre las literaturas, o pensar que determinada caudal cultural solo es accesible a una élite, sino poner en circulación, en procesos de alfabetización, de qué modo estos textos que presuntamente pertenecen a la élite son leídos y son significados. Entonces, me pareció importante ir y volver sobre algunos recorridos. Esa entrevista, si quieren, igual se las dejo disponible en la clase siguiente, para aquellos que les guste rastrear archivos. Es de la revista Punto de Vista. Y esto es importante porque en realidad lo que Beatriz Arlo, con Aníbal Faure y todos los que pensaron desde distintos enfoques el campo de los estudios culturales, van a plantear cómo se traducen estos textos que están en otro idioma, cómo se traducen en la región latinoamericana, y cuáles son las traducciones que de esos textos, o sea, las interpretaciones que de esos textos se hacen para pensar los enfoques de la región. Acá yo tomo a Grossberg porque también creo que nos permite pensar cómo estos estudios van a colaborar en nuestra forma de mirar, ¿no? Siempre tratando de pensar un diálogo permanente entre lo que nosotros estamos investigando, como les planteaba al inicio de este encuentro, lo que estamos investigando, los proyectos que estamos llevando adelante, ¿no? Y pensar, bueno, yo desde qué posición académica, intelectual, de enunciación, estoy pensando estos problemas o me surgen estas preguntas. Entonces, Grossberg dice, los estudios culturales son una forma de habitar la posición académica, ¿no? Por eso estamos revisando también cuál es mi posición, el maestro, el artista y el intelectual, una forma, entre muchas, dice, de politizar la teoría y de teorizar la política, ¿no? Además se constituye en un esfuerzo por encontrar una práctica intelectual que asuma su responsabilidad frente al contexto cambiante, las condiciones cambiantes de lo geográfico, de lo histórico, de lo político, de lo intelectual y de lo institucional, en el cual funcionan. Porque también una de las cuestiones que ustedes observarán se pone en debate no es solamente el lugar o la posición que tiene el cientista social, el que investiga o la que investiga, sino
en qué nivel de institucionalidad están estos procesos y cómo, digamos, determinadas condiciones institucionales favorecen o no para el desarrollo de estas líneas de investigación. En ese sentido, reponer no solo el contexto histórico en que se produce, sino las condiciones históricas en que estamos produciendo. Al inicio de la clase yo les preguntaba cómo andaban, ¿no? Con respecto a la entrega de trabajos, al proceso de elaboración de sus proyectos de tesis, y me comentaban que en realidad andaban a los piques, tratando de terminar un trabajo, tratando de entregar otro, o viendo o revisando las entregas que les han dado. Entonces, las condiciones en que uno o en que ustedes están produciendo sus tesis o sus proyectos de tesis también tienen una incidencia sobre todo el proceso escritural, ¿no? Entonces uno podría pensar en el contexto de producción de las categorías, o de los conceptos, o de la perspectiva, de esa construcción, de esa perspectiva, también el contexto histórico en que estoy produciendo esto, y el contexto más situado, institucional, en que me encuentro, ¿no? Puede ser que esté participando desde mi proyecto, desde un proyecto colectivo, desde un instituto, de un programa, de una red de investigación, ¿no? Y eso también me sitúa de alguna manera en las formas de habitar la posición académica, ¿no? Y otra cuestión que sí también quería señalar con respecto a estos aportes que van alimentando estas formas de pensar los estudios culturales, es cómo entiende Stuart Hall la articulación entre la producción de estos estudios, entre la reflexión teórica por un lado, pero también una mutua articulación con los movimientos históricos o con los movimientos sociales. En este punto uno puede, digamos, o le viene a la cabeza el vínculo muy estrecho también que Bourdieu tiene con los movimientos sociales, ¿no? Y cómo esa producción o esa reflexión teórica están de la mano con estos contextos históricos que van de alguna manera ajustando la mirada, instalando posiciones, pero también a la par produciendo conocimiento sobre estas articulaciones. Uno de los puntos que también, digamos, atraviesan estos debates, estos diálogos, estas tensiones, tiene que ver con la deconstrucción de lo popular, ¿no? Esta relación entre lo popular y la cultura popular, y cómo en realidad va adquiriendo nuevas conceptualizaciones que permiten ampliar, ¿no? Reponer la dimensión histórica, que es algo que atraviesa a todas a los estudios culturales. No se puede estudiar procesos de transformación sin reponer el contexto histórico. Y la preocupación por el contexto de producción, ¿no? De esta reflexión teórica. Estos dos puntos son, digamos, significativos para ambos. Entonces, yo nucleé dos cuestiones. Por un lado, el tema, la relación entre los medios y las clases, que creo que es uno de los puntos nodales de este giro, ¿no? De los estudios culturales latinoamericanos, que tienen sus antecedentes, sus colaboraciones, su debate, sus miradas,
en la Escuela de Frankfurt, muy sintéticamente, pensando los medios como esa diseminación de una ideología dominante y de una paralización de alguna manera o alienación de esos receptores. Marcuse, con la crítica a la cultura y la civilización burguesa, con el reconocido el hombre unidimensional, donde hay una crítica a la sociedad tecnológica, a las vidas de las personas y a los modos en que estas determinaciones organizan las formas de consumo, y las posibilidades que también estas tecnologías dan para oponerse, ¿no? a estas formas de organizar. Y por otro lado, Walter Benjamin, que en realidad, a contrapunto, digamos, de las posturas más estructuralistas sobre los modos de imponer de estos medios de comunicación masivo, lo que ve y observa es la potencia que estos medios tienen de democratizar aquello que estaba solamente, digamos, solamente aislado para algunos pocos, y lo que hace, dice, ¿no? Es liberar de ese confinamiento lo que estaba al acceso de algunos pocos o de unas élites para pasar digamos, a formar parte de una cultura masiva donde el acceso no está restringido, sino que actúa como efecto democratizador, ¿no? Tomar los medios para producir o acceder a imágenes que solamente estaban restringidas, como él dice, al aquí ahora, ¿no? Pueden estar disponibles en la web. Yo, por ejemplo, puedo googlear o ir a repositorios, y aquello que era inaccesible, que solamente era posible acceder en formato libro, hoy está a disposición porque en realidad han sido liberados de aquellos lugares de acceso restringido. Y esto no quiere decir que tenga una mirada neutral y ingenua de esta liberación, pero sí, digamos, recuperando el potencial que tienen y el efecto democratizador de los medios de comunicación masiva. Entonces, en esta línea, una cuestión que me parece que también triangula entre medios, clases y cultura, es poner en el centro de estos estudios la cultura popular, en este caso Hogar dice la cultura obrera, ¿no? Dice, mucho se ha escrito sobre la influencia de los medios de comunicación masivo en la clase trabajadora, ¿no? Si uno lo pone en diálogo con la Escuela de Frankfurt, por ejemplo. Pero si escuchamos hablar a los trabajadores en el hogar, dice, ¿no? O en el trabajo, probablemente no nos sorprenda tanto la evidencia de 50 años de prensa y de cine popular como el poco efecto que estos han tenido en el aula cotidiana, la medida en que los trabajadores se nutren de la tradición oral y local en el aula. Me parece importante esta cuestión o este fragmento, cómo piensa la cultura obrera, más allá de que este texto está escrito en el 60, uno podría reescribirlo y decir, bueno, ¿cuánto hay de vigencia de esto que dice Hogar, o cuánto no, o tal vez tenemos que volver sobre esta cultura obrera para ver cuáles son, o si hay alguna evidencia sobre
los efectos o las significaciones que estos consumos tienen hoy, ¿no? En estos nuevos entornos. Entonces, esta cuestión me parecía importante reponerla para pensar también, sobre todo en los trabajos que ustedes están iniciando o iniciaron, porque pueden pensar estos otros actores, ¿no? Los actores con los que ustedes están trabajando. Entonces, acá sí vuelvo a Martín Barbero y a estos diálogos y a estos debates. Elegí una imagen de William Joven. Donde, no se ve imagen. ¿Cómo? No se ve imagen. Ah, ¿no se ve imagen? No, ya aviso por lo del otro día que estuvimos con todo el video pensando que se veía y no, no se ve el cuadro que estaba. Ah, bueno. ¿No están viendo aportes para la construcción de modelos? Hola. No. Están lo común y los desplazamientos todavía. Sí, la diapositiva 2 no se movió de ahí. Ah, perdón. Bueno, no sé la qué otra pasa, clase entonces. creo que pasó lo mismo, que quedó como estancada la imagen. Ahí, ahora están ahí los aportes para la construcción. Aportes para la construcción de modelos. Está chiquitito, profe, también, no está toda la pantalla. No, por eso, si yo lo amplío, sucede eso. Ah, ok. Pero bueno, ahí, ¿lo ven? Sí. ¿Sí? Bien. Bueno, en todo caso, vamos y volvemos y reponemos las diapositivas. Bueno, lo que acá me pareció interesante el reconocimiento que hace en estos debates y en estas discusiones Barbero sobre los aportes del materialismo cultural para pensar la relevancia teórica y metodológica que tuvieron en América Latina los aportes, tanto de Hogar como de Williams, que trabajaron juntos. Y sobre todo, Barbero dice que lo que resultó como significativo es este concepto de lo arcaico, lo residual y de lo emergente que Williams trae y que define de alguna manera como estructuras de sentimiento. Entonces, dice, Williams en la entrevista que le hace Beatriz Arlo, es súper interesante porque Beatriz Arlo le pregunta, pero ¿por qué pensar esta categoría o este concepto de estructuras de sentimiento cuando en realidad Beatriz Arlo dice, no es lo mismo que pensar la ideología, ¿no? Y Williams le dice, no, la idea, justamente ideología es imperativo, ¿no? No hay escapatoria. En cambio, la estructura de sentimiento, aunque al parecer parece una cuestión rígida, dice, porque dice cómo definir estructura de sentimiento, ¿no? Y dice, me pareció lo más acorde, no encontré otra manera de nombrar los cambios en la sensibilidad, porque dice, para poder ver los procesos de transformación, lo que debe poder verse son las estructuras de sentimientos, es decir, los cambios en las estructuras de lo sensible, ¿no? Uno podría decir, o podría hacer el ejercicio de pensar en estos nuevos contextos o en estos cambios donde lo digital se ha instalado como hegemónico, ¿qué de arcaico hay? ¿Qué de residual y qué de emergente hay? Solo como un ejercicio, ¿sí? En las prácticas, porque muchos de ustedes están interesados en ver las prácticas, ¿no? ¿Qué prácticas de estudio, qué prácticas, cómo el teatro ingresa en el contexto de pandemia
a los entornos digitales y cómo el cuerpo en realidad se resignifica porque el espacio ya no es ese espacio, digamos, de la escena de copresencia en espacio-tiempo situado, sino es un espacio-tiempo mediado, ¿no? Por plataformas, por otras plataformas, para poder continuar con, por ejemplo, los ensayos de las obras, o la realización de performance, no sé. Se me ocurría esto pensar mientras preparaba la clase. Pero entonces, de todos modos, profesora, también pasa lo mismo si vamos al caso con la educación que tuvieron que recibir los niños, por ejemplo, en el preescolar, niños que necesitaban asistir sí o sí a la última sala de jardín para poder ingresar luego a la primaria. Esto mismo también, o sea, cómo las dinámicas en la educación y la intervención de los tutores, padres o hermanos mayores, tiene relación con esto de lo que usted está hablando, ¿no? O sea, no solo me parece que puede ser visto que está perfecto desde el cuerpo y todo eso, sino que yo trato también de tirar agua para mi molino, como quien dice, ¿no? Poder ver y referenciar a lo que usted está diciendo. A mí me parece que todo fue mediado por las plataformas, las relaciones laborales, las relaciones educacionales, ¿no? Y me parece súper interesante poder ver esto de los entornos digitales y rescatar, me parece que es un trabajo muy de filigrana, ¿no? Que hay que hacer, pero sí, muy interesante. Sí, doy el ejemplo, digo, puede ser cualquiera de los trabajos de investigación que están llevando adelante, digamos como ejercicio, porque en realidad ustedes problematizan, ¿no? Y en esa problematización están inscritas estas cuestiones de transformación, ¿no? Y de cómo poder ver esas transformaciones, o qué dimensiones, como una de las compañeras dijo, sí estoy en proceso de definir las dimensiones del trabajo de investigación. Claro, no, más que nada yo por ahí hago este comentario, ¿no? Por el hecho de que, a ver si estoy razonándolo bien y voy acompañando bien lo que usted está diciendo hacia mi interés, digamos, ¿no? O sea, si es posible o no poderlo hacer intervenir desde ese lugar, porque evidentemente que la cuestión del espacio y del tiempo en los aprendizajes fue algo esencial, desde ya que la ubicuidad de la que hablaba Burles acá se ve perfectamente con el aprendizaje, ¿no? A veces parecía que si no estabas en el aula ahí, no se producía el aprendizaje. Bien. Sí, muy interesante. Sí. ¿Cómo? Muy interesante, muy interesante. Me sirve muchísimo porque yo voy así entrelazando ideas, porque el tema de familia, educación y todo eso se hace un poco difícil poderlo ensamblar con lo que es comunicación, cultura, las transformaciones de la tecnología. Es bastante difícil, pero bueno, hay que ir encontrando el caminito. Sí, sí. En realidad es como un recorrido porque ustedes están en la maestría en comunicación, cultura y educación. Entonces, para no estar escindido de lo que ustedes están trabajando. Entonces, otro aporte también, que es sustantivo, es el de Stuart Hall, que entiende que la cultura es un campo de batalla donde se obtienen victorias definitivas, pero donde siempre hay posiciones estratégicas que se conquistan y se pierden, ¿no? El campo de lo cultural como ese campo conflictivo, de tensiones, como no algo neutral. Entonces, la singularidad, acá lo que me planteo, es la singularidad de pensar las transformaciones desde el campo de la comunicación, pero cada uno de ustedes vienen de campos distintos en algunos casos, eso lo articularán ustedes desde sus disciplinas y en relación a lo que les solicitan desde la maestría como trabajo de investigación,
pero sí la singularidad de pensar esta relación entre comunicación, cultura y educación, son los cambios y las dinámicas, y el contexto, ¿no? El contexto como algo relevante en la posición. Las luchas, las tensiones y las resistencias, ¿no? No pensar lo cultural como aquello homogéneo, sino como aquello que es como un campo de disputas, de sentidos, de significaciones, de lecturas, de signos, de sistemas, ¿no? De sistemas simbólicos. Entonces la dimensión simbólica y la dimensión material van a estar necesariamente conectadas con estos contextos. Tanto en las luchas, en las tensiones, en la resistencia o en lo que querramos ver en estos procesos. Y los contextos como una red de relaciones. Y acá sí me parece importante señalar que los contextos no se pueden leer de alguna manera sin entablar y establecer las relaciones, y el contexto no como un telón de fondo, ¿no? Sino como una trama, como parte de, ¿no? Si nosotros estamos estudiando la cultura sorda, por ejemplo, necesariamente tenemos que indagar sobre cuáles son las relaciones, ¿no?, que se están dando históricamente con respecto a las accesibilidades, ¿no? Atendiendo a las diversidades y a los accesos a distintos lenguajes, ¿no? Entonces, el contexto no pasa a ser un mero hecho de hechos históricos, sino el contexto adquiere un espesor que me permite reconstruir esa trama desde donde yo estoy tratando de ver, por ejemplo, la cultura sorda, ¿no?, en procesos educativos, en contextos de pandemia. Algo así recuerdo que una de las compañeras mencionó la clase pasada. Yo, pero no en pandemia, digamos. Eso. Bueno. Bueno, lo hago más ampliado entonces. Está muy bien. Pero digo, como para ir dialogando con ustedes también y situando. Sí. De paso una info que me parece súper importante, pero ayer ya entró en dictamen favorable, pasó discapacidad, digamos, y así que ya entró al Congreso, está corriendo para ver si se aprueba la ley, y nunca habían pasado el espacio de discapacidad, nunca había sido aprobado ahí. Bien. Así que bueno, ya estamos cada vez más cerquita. Buenísimo. Bueno, ahí ese es todo un recorrido que se puede hacer sobre cuál es el contexto en que surge el proyecto de ley, ¿no? Que surge seguramente en un contexto de ampliación de derechos, que debe ser el sustrato, y cómo se va construyendo este telón histórico en esta trama de, por un lado, pensar la discapacidad, que es todo un tema también, ¿no? Pensar la discapacidad, cómo se piensa en nuestro país la discapacidad, cómo fue el proceso para la inclusión educativa, y en ese proceso de inclusión educativa, cómo este proyecto que vos estás mencionando surge o empieza a tomar forma. ¿Cuál es el protagonismo de la comunidad en estos procesos? Que en realidad en el centro lo que vamos a encontrar es la relación, cuando pensamos en estos procesos de transformación cultural, la relación entre el Estado y la sociedad. Entre el Estado y la sociedad. ¿Cómo? No, quería hacer un comentario de Sí. una noticia actual con respecto a lo que estaba diciendo de pensar la discapacidad, y algo que sucedió hace menos de un mes en una escuela de Pilar,
que habían dejado por fuera de la inscripción para el siguiente ciclo escolar a un grupo de niños de distintas familias por presentar algunas discapacidades, algunos hándicaps intelectuales, y no sé si en este caso habría algo de hipoacusia, eso no lo sé, pero fíjese cómo se resuelve esto, porque interviene el gobierno, interviene el juez y de hecho obligan a que se inscriban a los niños. Entonces hoy acabo de leer que esta escuela es una escuela privada, va a cerrar sus puertas, o sea, ya da de baja al personal, absolutamente todo, queda todo foja cero. Hablando un poco de esto del tema de la inclusión, ¿no? O sea, vista también la educación desde una parte totalmente mercantil. Evidentemente los números no darían, y también ante la presión legal de incluir, de prever esta situación de inclusión educativa, los dueños decidieron cerrar y muchos educadores quedan sin trabajo, más allá de toda la cantidad de familias, que son alrededor de 530 familias, que quedan sin esta cobertura en educación, que bueno, que cuando se cierra un establecimiento, lamentablemente se empieza a diseminar a esa matrícula en distintos establecimientos y no siempre coinciden con ese proyecto institucional y educativo también de la familia. Así que bueno, así estamos en el tema de discapacidad y de inclusión también, ¿no? Como contexto, digamos, ¿no? O sea, bien. Bueno, ahí vos como también planteás cómo determinadas demandas tal vez no se pueden encauzar desde esta óptica que vos planteás, que es pensar la educación como desde una postura mercantilista, y cómo determinadas condiciones externas, digamos, a la institución, pero también internas, por las propias demandas de los derechos de quienes asisten a estos espacios, pueden de alguna manera condicionar. No sé si es el caso, pero por lo que vos planteás. Pero en este sentido, yo recuperé acá cuatro o cinco. Me pareció importante pensar en la cultura desde los otros aportes, también desde el aporte antropológico, ¿no? Y me interesa puntuar sobre esto porque en muchos casos, también para preguntarles, y vamos a hacer algún ejercicio, seguramente no sé si hoy, pero alcanzamos, si no, en un próximo encuentro. Esperen un segundito, porque alguien quiere entrar. Carla. ¿Ahí estamos? Bueno. Hola, Carla. Entonces, ahí estamos. Ahí lo ven, ¿no? Sí, la singularidad. Sí, bien. Entonces, desde el punto de vista antropológico, ¿por qué el aporte de Gears es importante también? Porque él va a plantear descifrar signos, ¿no? Es decir, no entender la cultura como algo externo, ¿no? Y como algo que debe ser observado, sino como una trama de significaciones que hay que explorar, ¿no? Que hay que experimentar, que hay que observar. Entonces, esta idea de pensar lo cultural desde este sistema de signos es una postura esencialmente semiótica, ¿no? Pero lo interesante de esto es que vincula la experiencia con la observación. Y en esto sí yo les voy a recomendar que, como lectura, no les voy a recomendar muchas, pero sí algunas, que lean a Roxana Huber. Algunos tal vez han leído El salvaje metropolitano, pero acá es leer la observación,
Es decir, cómo hay un cambio en el concepto de qué es observar desde una postura positivista, que es yo observo algo, lo describo, lo interpreto desde mi cultura, a pensar procesos donde no solo yo observo, sino que necesariamente participo de ese proceso. Participo en ese diálogo, participo en ese desciframiento, ¿no? Y esto revierte muchísimo la perspectiva metodológica, pero también la perspectiva de reflexión sobre lo que estoy investigando. ¿Por qué? Porque lo que dice Guber es el riesgo que hay en realizar observación participante, ¿no? Es confundirme con aquello que estoy investigando, ¿no? Y para eso, para no confundirme con aquellos sujetos de investigación, tengo que hacer una propia reflexión sobre mi práctica de investigación. Entonces, lo que se incorpora acá es la experiencia, pero también la observación, como característica de si adoptamos un punto de vista antropológico, ¿no? Bourdieu y Desartó lo que van a aportar, además de muchas cuestiones más, pero sí desde una mirada comunicacional, es que se van a detener en los aspectos verbales y no verbales, ¿no? Lo que Bourdieu va a llamar competencias comunicativas, también Giddens retoma este concepto de competencias comunicativas, yo también lo había mencionado en la primera clase, que tiene que ver con que nosotros, cada uno de nosotros, somos competentes comunicacionalmente, ¿no? Independientemente de la posición social, en términos bourdianos, en que me encuentre. Y en este sentido, tanto Bourdieu como Desartó también va a prestar atención en las prácticas, ¿sí? En las prácticas cotidianas. Entonces va a hincar, digamos, su mirada sobre aquello que es natural o que lo tenemos naturalizado, pero que en realidad es necesariamente es el arte del oficio, dice él, de poder ver en aquello que tenemos naturalizado como aspecto de lo cultural. Y en este sentido va a trabajar el tema de los espacios, el tema de los lugares, el tema del cómo andar, el cómo circular, ¿no? Y otra cuestión significativa que tiene que ver con estos aportes es desde Bourdieu, que seguramente muchos los están retomando, el aspecto, digamos, singular es pensar lo cultural como no solamente desde el aporte marxista, que es pensar el capital, ¿no? Material, en términos materiales, sino el capital cultural. Y que este sistema simbólico, en realidad, fija de alguna manera una determinada distribución espacial a partir de pensar los tipos de capitales que cada uno de estos agentes tiene a disposición. No como algo, en vínculo directo, ¿no? Sino pensando el capital como algo complejo, como sistema de posiciones y de campos, ¿no? Ahí complejiza muchísimo los estudios sobre
bidireccionalidad prácticamente mecánica o automática, de pensar lo económico como la clase social, sino que él va a pensar la posición social de acuerdo a estos capitales, y cómo estas posiciones en determinadas sociedades va a estar en relación y en vínculo a estos capitales simbólicos y a este reconocimiento de los capitales, que tiene que ver con los recursos, ¿no? Y acá sí, en esto, al pensar el sistema simbólico como esta dimensión característica que se repone en los estudios culturales, es pensar la relación entre cultura, poder y política, ¿no? Cosa que no habíamos como trabajado hasta ahora, pero que sí lo recuperamos con Foucault, ¿no? Porque Foucault va a pensar que el contexto, ¿no? Y acá fíjense que estoy tomando el contexto como hilo conductor, ¿sí? Para pensar de qué modo cada uno de ellos está pensando ese contexto, ¿no? Y cómo ese contexto se entrama con lo cultural, cómo se van estableciendo estos vínculos. Entonces Foucault va a decir que el contexto es una trama de relaciones de poder. Y lo que va a analizar, que Foucault es conocido como el arqueólogo del conocimiento, porque él siempre buscaba como archivos, ¿no? Archivos de dispositivos, y cómo estos dispositivos iban variando a lo largo de la historia. Esta construcción, dice, no es una construcción, no está pensando el poder como aquello que se impone o se ejerce, sino que desplaza el concepto de poder, aquello que se ejerce, a aquello que se produce, ¿no? El poder, dice, se produce. Y se produce, dice, a partir de las relaciones entre el discurso y el saber. Es decir, qué discursos disponibles hay sobre qué saberes determinados, ¿no? Y la metodología de la arqueología del saber ahí. Claro. ¿No? Bien. Sí, y eso estaba pensando en cómo uno puede entender estos regímenes de discursos. Uno podría rastrear cuáles son los discursos en torno a, por ejemplo, la educación digital. Les digo eso porque podemos poner otro. ¿Cuáles son los discursos que circulan en torno a lo digital, a las plataformas, a la educación, cuáles son esos regímenes que hoy, en la actualidad, se están instalando en relación a determinados saberes y a determinadas competencias también, ¿no? Profe, yo estoy haciendo eso para indagar la ESI, justamente, para poder desarmar o desvelar, digamos, lo que ha sido obstáculo a la hora de poder implementarla o no. Y me fui por ese lado para investigar. Bueno, buenísimo. Ahí uno puede hacer este rastreo, ¿no? Sí. Porque lo que tiene también de singular, fíjense, en esta reflexión teórica que plantean los estudios culturales, pero los estudios socioculturales desde América Latina, denominados de esta manera, es esa reflexión teórica que tenemos que hacer, ¿no? Podemos indagar sobre qué regímenes de verdad existen en esos discursos sobre estos nuevos modos de aprender, y cuál es ese saber que se está instalando, ¿no? Yo les menciono en la ficha de esta clase cómo Foucault define cuál es ese saber médico existente en el siglo XVIII, XIX, cómo se instala y cómo esa forma en realidad instala prácticas, ¿sí?
prácticas sociales. Hay un discurso que va a instalar determinadas prácticas sociales, que van a orientar esas prácticas. Entonces, la ESI, ¿no?, es un discurso que forma parte de un contexto más amplio, de inclusión educativa, de derecho digamos, al acceso a determinado conocimiento y a determinado saber, ¿sí? Pero cómo esa idea, esas normativas, esos discursos, en realidad orientan nuevas prácticas. Eso es lo que vos estás ahí como tratando de velar. Y por otro lado, ¿no?, esto para dejar en claro que no estamos pensando lo cultural desde algo totalmente escéptico, sin pensar las relaciones de poder existentes que se entraman, sino que hay y existen. Repongo acá a Deleuze y Guattari en 1000 mesetas, que piensa el territorio, pero que ustedes también pueden pensar, digamos, coloqué esta referencia porque me parecía que colabora en lo más amplio, no en lo particular, pero sí en lo más amplio, para pensar el contexto como territorio, ¿no? Y las tecnologías como autoproducción del contexto, ¿no? Porque acá lo que Deleuze y Guattari reponen, hablan de territorio, territorialidades y reterritorialización, ¿no? Y cómo las tecnologías disponibles o las nuevas plataformas en realidad son productoras de contexto también. No es que están por fuera de, sino que a la vez producen el contexto, y en eso sí hay que estar atentos. Voy a hacer esto para poder pasar a la siguiente, porque evidentemente no... ¿Ahí ven los estudios culturales? Sí. Sí, bien. Ustedes me van avisando. Entonces acá, después de todo este recorrido en diálogo entre Orozco, Barbero y todos los que digamos, podemos mencionar, muchísimos, pero sí como pivot, digamos, de estos debates, de estas formas de pensar o de construcción, recupero sí lo que Rosana Reguillo plantea y dice sobre qué son los estudios y por qué los estudios, por qué aquí en América Latina se denominan estudios socioculturales, ¿no? Y traigo el texto, que es un texto como bisagra, ¿sí?, que es el texto de García Canclini. También no recuerdo si se los dejé disponibles, que se titula El malestar de los estudios culturales, y él en este texto deja en claro por qué este malestar y por qué la incomodidad de alguna manera de no denominar estudios culturales la producción que se lleva adelante desde la teoría de la comunicación, la cultura y el campo sociológico, antropológico, porque en realidad, dice, nosotros estamos construyendo y produciendo una mirada distinta desde un lugar de enunciación con las características propias de nuestro continente. Y Reguillo dice, lo sociocultural alude precisamente al lugar donde se tocan y se afectan las estructuras sociales objetivas y los procesos simbólicos. Lugar de cruce de los sistemas como fuerzas productivas y constrictivas, con la capacidad de agencia de los actores sociales que desde la subjetividad son capaces de apropiarse, negociar o resistir al sistema.
lugar de interfase entre la reproducción y la capacidad de transformación e imaginación social. O sea, condensa en esta frase, define lo sociocultural a partir de todas estas condensaciones, ¿no? De todo este recorrido que nosotros, pero con lenguaje propio, ¿no? Y entonces, ubicándonos en este, digamos, como en este concierto de, por un lado, las traducciones de los aportes de los estudios culturales norteamericanos, ingleses, los aportes de los franceses, cómo aparecen tematizados o pensados estas, ¿no? Y menciono solo algunos porque, digo, a título de, a ver, bueno, tal vez lo leyeron, y dicen, sí, este lo leí. Culturas híbridas para pensar los procesos latinoamericanos de García Canclini, Consumidores y Ciudadanos, bueno, el Martín Barbero ya hemos mencionado, todo el cartógrafo, cartografías, las travesías de los medios a las mediaciones, ¿no? Consumidores y Ciudadanos, ¿sí? También para pensar no solo desde el lugar de qué es lo que se consume, sino del ejercicio de la ciudadanía en estos procesos, para pensar las ciudades también, ¿no? Las configuraciones de las ciudades, de las mega ciudades, cómo estos distintos planos o estos distintos territorios van a convivir y a resignificar también esos contextos, diferentes, desiguales y desconectados, que también me parecía importante mencionárselo por los estudios que ustedes están abordando, que puede ser que les tiren o arrojen alguna luz sobre lo que quieran abordar. Y me parecía importante también mencionar a Aníbal Faure con dos textos, pero tienen otros. Uno, La marca de la bestia, que está en sintonía con las discusiones de la teoría crítica, por un lado, pero también de los nuevos impactos de las nuevas tecnologías y Navegaciones, donde él trabaja comunicación y cultura también, ¿no? Son teóricos que necesariamente tienen que aparecer en estas escenas para dar cuenta de estas discusiones, pero también de estos acopios de modos de estudiar y de investigar sobre objetos que son escurridizos, decimos, ¿no? Y un texto que es más reciente, no tan reciente, pero es reciente, pero que conecta de alguna manera todo este desarrollo de los estudios culturales, socioculturales en América Latina, que es hipermediaciones, ahí me comí una, hipermediaciones, elementos para una teoría digital interactiva de Scolari, donde hace todo este recorrido que por ahí hemos planteado hasta acá. Bueno, por hoy este sería como el primer escalón, o el segundo escalón de recorrido, que les permita a ustedes pensar los problemas de investigación o los proyectos en los que están trabajando. Y hoy tengo una propuesta, que a ver si les place o no, que es que se dividan en grupos, en dos grupos, para hacer hay tres consignas. Yo lo que propongo es tal vez tomarnos media hora, o sea, yo me quedo conectado un ratito, después me desconecto y me vuelvo a conectar, donde les propongo, a ver si lo tengo acá, les propongo el siguiente ejercicio. ¿Ahí lo ven? Sí. ¿Sí? Lo veo, ven? Sí. Bien. Bueno. Sí, agrándelo, por favor, porque se ve tan pequeño.
Ahí. Eso es verdad. Yo no lo veo. Ahí sí, Maicos. Bueno, bien. Igual ahora les doy el enlace, ¿sí? La idea, les comento primero la idea, a ver cómo vamos, y como para hacer una actividad grupal, dividida en 2 grupos, y luego volver transcurrido un tiempo. La actividad que les pido es sencilla, creo que es bastante sencilla, pero es como para hincar un poco más los dientes sobre cuestiones más específicas. Yo lo que les pido es que lean un fragmento muy cortito de una entrevista que le hacen a Orozco, y que a partir de esa entrevista que le hacen, de cómo él piensa las mediaciones, estos conceptos, que cada uno de ustedes piense en qué nociones o conceptos está trabajando desde lo metodológico para construir estos sujetos de estudio o estos problemas de investigación. Yo hice un cálculo más o menos estimativo, les va a llevar 5 minutos leer o tomar nota, alguna idea. ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Puedo hacer una consulta? Sí, cómo no. Partiendo desde, como dice la consigna, desde comunicación, nosotros, los estudiantes que tenemos en nuestro ámbito educativo, ¿cómo insertamos este trabajo grupal o nosotros los proyectos, nuestro tema de tesis en la parte educativa? Porque nuestro fuerte es lo educativo, no lo comunicacional, ¿no? La mayoría de compañeras aquí son comunicadoras, pero yo, por ejemplo, no tengo noción de la comunicación, no soy comunicadora, soy docente, soy educativa, ¿no? Mi línea es educación, netamente educación. Entonces, aquí esta consigna que le estuve leyendo al inicio dice comunicación. Entonces, ¿cómo insertamos en la parte educativa, la parte educación, que es lo que bueno, es lo que corresponde, ¿no? A esta maestría, dice comunicación, educación y cultura. Estamos hablando de comunicación, de cultura, pero de educación casi no ha habido la brecha de educación. No, educación lo vamos a trabajar en la próxima clase. Por eso estoy como avanzando por líneas, grandes líneas, para ir ensamblando las relaciones entre los campos, ¿sí? Pero en este ejercicio lo podés hacer, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque vos seguramente en tus proyectos o en algún proyecto, no necesariamente en el proyecto de tesis, estás trabajando o trabajás desde una noción. No importa el campo, o sea, vos estás trabajando, entonces desde ahí vos te posicionás. En la próxima clase sí vamos a avanzar entre la relación entre educación y comunicación para poder ver los modelos, para que puedan ver los modelos de comunicación que se inscriben en los modelos educativos, ¿sí? Pero por ahora tranquila porque este ejercicio se puede hacer. Entonces leen esto, ahí está el artículo completo para aquellos que quieran digamos, profundizar o leer el contexto general de la entrevista. Un segundo ejercicio que tiene que ver con lo contextual, ¿sí? Solamente lo que tienen que hacer en el primer ejercicio es puntear algunos conceptos o categorías o nociones. No es algo sesudo ni sino algo que a ustedes les permita puntear, nada más, ¿sí? Es decir, cómo están pensando estas nociones, estas categorías, estos conceptos, perspectivas. En el segundo, pensar lo contextual, que es lo que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Los 2 puntos están vinculados con lo que estuvimos trabajando hoy. Y acá ustedes tienen un cuadrito muy sencillo, igual, donde van a tener que poner, por ejemplo, proyecto 1, el proyecto que sea, el nombre o una palabra o 2 que acortado, y acá van a tener que señalar en lo que es contexto general
¿qué información ustedes pondrían, colocarían, es relevante para entender ese contexto general del proyecto? ¿Sí? El contexto entendido como contexto histórico, ¿no? Y la que está acá señalado, artículos y o documentos, no tienen que poner nada, porque esto va a ser una tarea que la van a tener que hacer como parte del trabajo más general, colaborativo, donde van a colocar 1, 2 o 3 artículos o documentos que ustedes consideren colaboren para comprender el contexto que ustedes están intentando comprender, ¿sí? Y lo particular es según el tema, ¿no? Entonces, ¿qué información del contexto general ustedes necesitan tener para situar ese proceso o ese sujeto o esos objetos o problemas de estudio? Y lo particular, según el tema, ¿sí? Y el tercero es como algo más concreto, encarnado. El proyecto de investigación, que pueden cortar y pegar sobre sobre el segundo cuadro, ¿dónde está localizado? ¿No? ¿Cuál es ese territorio? Territorio en términos generales, ciudad, comuna, país, región, zona, etc. General. ¿Y cuál es el escenario? ¿Cuál es el proceso a investigar? Nada más, es decir, para pensar los escenarios y luego yo en el intercambio que llevemos adelante, podemos ahí indagar más por qué el ejercicio de pensar los escenarios es de suma utilidad al momento de ir acercándonos a la construcción del objeto, de los sujetos del problema. ¿Hasta ahí se entiende? Sí. Bien. ¿Se entiende entonces? Bueno. Creo que sí, no sé, chicas. Si no se entiende, igual lo debatimos y luego lo... Yo voy a apelar a la ayuda de mis compas, porque No, la verdad que hay cosas que bueno. las he perdido. Me parece mucha cantidad, eso sí, me voy a quejar un poquito, porque soy la más vieja del grupo. No, pero no, pueden hacer, tal vez pueden rastrear, pueden trabajar 1 o 2, no es obligación, pero sí bueno. hacer algún tipo de ejercicio. Okay. Y ponernos, ¿les parece unos 20 minutos? Media hora, yo les voy a pasar. Un grupo queda en Meet. Y el otro grupo, yo les paso otro enlace. O ustedes quieren organizarse solos, como quieran. Y nos encontramos. ¿Y no hay cómo hacer grupos en este Meet? ¿No hay cómo hacer los grupos aquí mismo? Y porque tienen que trabajar porque tienen que trabajar separados. O sea, se hace el grupo y de ahí se van enlazando claro, en grupos. Claro, ¿quiénes, por ejemplo, que quisieran quedarse en este Meet? Los que quieren quedarse en este Meet y los otros, yo les doy otro, lo habilito y me voy. Y de acá también me voy un rato, así ustedes hablan, dicen, no, esta consigna está mal planteada y dicen todo lo que quieren decir, con mucha... Saqué la grabación, por las dudas. Quedamos 4 y 3, profe, ¿así? 7 nomás. Sí, está bien, 4 y 3. Yo les paso acá el otro y ahora dejo, una vez que ya dejé la consigna, dejo de grabar.